tenemos un enunciado en donde nos piden calcular la eficiencia en dos condiciones distintas de un transformador. Bueno, primero entonces necesitamos entender qué es el ensayo de cortocircuito y el ensayo de circuito abierto. Los datos que nos dan son la potencia aparente del transformador, y es la potencia nominal, el voltaje nominal lo voy a llamar así, en el primario, y voltaje nominal en el secundario. Listo. Nos están diciendo que se somete a ensayos de cortocircuito y de circuito abierto. Vamos a comenzar entendiendo primero qué significa o qué es el modelo de un transformador. El modelo de un transformador incluye elementos que causan pérdidas en el hierro, y pérdidas en el cobre. Estos dos elementos, tanto en el primario como en el secundario, van a causar pérdidas en el cobre. Listo. También podemos utilizar esta relación vamos a llamar a esto ZL en lugar de RL. Y la vamos a llamar ZR de reflejada. Alfa lo vamos a definir como el número de vueltas, no como la relación de vueltas. Es igual a N1 sobre N2. En algunos libros lo definen al revés, entonces hay que tener cuidado con eso porque en el SADICU lo definen como alfa igual a N2 sobre N1. Entonces todas las relaciones cambian, sería 1 sobre alfa cuadrado. Listo, pero nosotros vamos a usar esta convención. Listo, podemos hacer este cálculo de 120 sobre 48 voltios. Esto nos va a dar que alfa es igual a 5 medios, pero por ahora no estamos tan interesados en eso, simplemente queremos entender cómo funcionan los ensayos de un transformador. Entonces, si vamos a entender esto como nuestro circuito, tenemos que recordar que este es el circuito equivalente de un transformador real. Pero también podemos entender que aquí va a existir un alfa y que esta parte se va a seguir comportando como un transformador ideal. Listo. Este otro circuito de acá lo que nos está diciendo es que nosotros podemos trasladar estos elementos desde nuestro circuito secundario hasta nuestro circuito primario. Entonces a este va a ser el primario y este va a ser el secundario. Y lo que hicimos fue trasladar las pérdidas en el cobre del circuito secundario al circuito primario, utilizando la relación de transformación. Entonces la notación que usa en esta imagen la saqué de Wikipedia. La notación que usa Wikipedia es la misma, N1 sobre N2 o N primario sobre N secundario. Entonces esto es lo que vamos a hacer inicialmente. Nos dicen ensayo de circuito abierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos completar esta transformación. Aquí va a estar ZL la llamamos. Entonces podemos decir que las pérdidas en el cobre del primario, que nuestro circuito equivalente va a ser las pérdidas en el cobre, yo las llamo dispersión en el primario porque se dispersa flujo magnético, más las pérdidas por resistencia del cable en el primario se llaman RP. Las pérdidas esto se llama esta es una respuesta que tiene el hierro, pues que tiene los núcleos en general a campos magnéticos. Entonces por la ley de
por la ley de inducción de Faraday aparece un flujo opuesto, entonces esto lo vamos a representar como unas pérdidas por inductancia en el hierro. Ese flujo magnético de respuesta, cuando yo tengo una corriente o una espira, mejor dicho, y mando un flujo magnético sí, entonces la misma espira va a responder con un flujo magnético opuesto al entrante. Bueno, este es variable. La misma espira. Bueno, entonces en un núcleo de hierro hay millones y millones de átomos que se pueden representar como una bolita, que sería el núcleo, y un electrón que está rotando. Esta representación pues no es real, ya está confirmado que no es exactamente así, pero es un modelo que se puede utilizar para entender esto. Entonces esto es una corriente, y al ser impactada por un flujo variable, que es el del inductor, nos va a provocar un flujo en el sentido opuesto. Listo. Esto es lo que nosotros vamos a llamar una inductancia en el hierro. También vamos a tener unas pérdidas en el hierro por la resistencia cuando tenemos, pues, lo más parecido a esto sería un electroimán, que sería un embobinado así con un núcleo de hierro. Listo. Cuando tenemos esto, el núcleo de hierro comienza a calentarse, entonces este calor debe salir de algún lado. Entonces nosotros, para definir este calor, utilizamos una resistencia. O sea, no es que realmente exista en el circuito una resistencia, sino que es la forma de representar este calor que se está generando. Se llaman en el hierro. Listo. Y aquí va a estar nuestro... bueno, dijimos que íbamos a utilizar la relación de la impedancia reflejada para mandar todos los elementos del circuito secundario al circuito primario. Entonces vamos a mandar este y este. Vamos a mandarlos todos, no solo los de las pérdidas en el hierro, perdón, pérdidas en el cobre, sino que también vamos a mandar la impedancia de carga. Entonces vamos a colocar esto acá. Bueno, esta es nuestra impedancia en el secundario, ¿cierto? Pero como la reflejamos, tenemos que multiplicar por alfa cuadrado. Listo. Ahora, si no queda muy largo el video, hago la demostración de por qué es alfa cuadrado. Listo, o si no, la subo en otro video. Listo. Y lo mismo, la resistencia en el secundario, o sea, esta resistencia que está acá, con la que estamos representando el hecho de que el embobinado es un cable de cobre, entonces va a tener una resistencia multiplicada por alfa cuadrado por la misma razón, y vamos a colocar alfa cuadrado por la z de la carga. Listo. Entonces este va a ser nuestro primer circuito equivalente. Entonces recordemos, aquí vamos a ponerle, yo lo llamo B gen del generador. Entonces recordemos que partimos de acá, de que tenemos esta representación de un circuito, de un transformador real, y ahora estamos utilizando esta representación, que viene a ser la misma utilizando el concepto de impedancia reflejada. Tal vez, bueno, ahorita hago la demostración, o en otro video. Listo. Entonces, para el ensayo de cortocircuito, es primero circuito abierto, cortocircuito, ya va. Circuito abierto. Para el ensayo de circuito abierto, lo que tenemos que hacer es eliminar físicamente esta impedancia. Entonces podemos incluso transformar este circuito en otro. Vamos a poner las X de dispersión en el primario, la resistencia en el primario, estos elementos del hierro, R hierro y X hierro. Listo, estos elementos del hierro
esto que no lo voy a nombrar en este momento porque ya no va a ser importante por ahora. Y aquí donde estaba nuestra impedancia de carga, esto es de load, entonces donde estaba hay un corto, listo, un circuito abierto. Por aquí entonces la corriente va a ser 0. ¿Por qué? Porque no puede fluir, simplemente. Listo. Ahora, el ejercicio, el enunciado nos dice que la I acá es igual a 0.28 amperios. Listo. Entonces aquí puse esta tablita para que vieran las resistencias comunes de los bobinados. Entonces esto está en ohmios. Entonces podemos hacer un experimento. Esta es la mayor, ¿cierto? La mayor de esta tabla, por lo menos en esta fue lo que encontré. 0.153 multiplicado por 0.28 al cuadrado amperes al cuadrado, y aquí va ohmios. Entonces estamos hablando de esta resistencia. Estos son valores nominales de transformadores reales. Nos va a dar 0.28 al cuadrado por 0.153, 0.0119 vatios. Listo. Entonces esto es un valor muy pequeño respecto a lo que esperamos. Entonces aquí podemos hacer incluso otra simplificación. Si asumimos que esta también es del mismo orden, y es esperable porque los circuitos, pues los transformadores son buenos en evitar este tipo de pérdidas. Entonces si asumimos que esto es del mismo orden, esta corriente tan pequeña, amperios, esta corriente tan pequeña no va a causar una pérdida de potencia apreciable, ni siquiera llega a 1. Esperamos potencias del orden de, bueno, yo ya lo calculé, entonces son de tipo 30, 40, pero miramos que la potencia nominal es del orden de los 150 voltiamperios, 150 de 500 voltiamperios. Entonces esto no representa casi nada. Entonces las pérdidas en el cobre en el ensayo de circuito abierto son despreciables. Entonces nuestro circuito equivalente, el final, es eliminando este pedazo y eliminando, bueno, convirtiendo esto en un cortocircuito, simplemente nos quedan esto. Y estos solo son elementos asociados al hierro. Estas son nuestras representaciones de lo que está en el hierro, o sea, de las pérdidas que se causan en el hierro. Entonces, precisamente por eso vamos a llamar al resultado de un ensayo de circuito abierto, lo vamos a llamar las pérdidas en el hierro. O sea, a la potencia que nos dé cuando hacemos el resultado de circuito abierto son las pérdidas en el hierro. Entonces, de potencia en el hierro. Esto pues es de la tabla periódica. Listo. Entonces, por aquí tenemos una corriente de 0.28 amperios y nos dicen que lo estamos utilizando con el voltaje nominal, que es de 120. Voy a mostrar dónde dice que estamos utilizando el voltaje nominal. Acá. Entonces nos dicen que están utilizando el voltaje a pesar de que no dice que es RMS, pues es un voltaje medido, entonces junto con esta, entonces ambos son RMS. Este dato me lo voy a llevar de una vez, que tiene un desfase de 85 grados, de 81.5 grados. Listo. Entonces podemos multiplicar para encontrar esta potencia, y como tiene un desfase, bueno, sabemos que la potencia aparente es igual a BRMS por IRMS.
Listo. Entonces tenemos todo esto. Tenemos o sea, tenemos la corriente y sabemos que el voltaje del generador es igual a 120 RMS. Listo. Entonces vamos a operar 120 por 120 voltios RMS. Bueno, vamos a dejarlo sin el RMS de una vez, por 0.28 amperios, y eso me dio 33.6 voltiamperios. 33.6 voltiamperios. Listo. Hay que recordar que la potencia aparente no se mide en vatios, sino en voltiamperios, y la reactiva se mide en voltiamperios reactivos. Listo. En cambio, la promedio se mide en vatios. Listo. Esto fue un paréntesis. ¿Qué más? Listo. Esto es la S. Ahora, bueno, ahorita vamos a calcular la P por ahora. La P, que es la potencia promedio, es igual a 81.5 era la fase, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá. Fase de... y nos dice que está en atraso, o sea que es hacia abajo. Así se dibujaría el triángulo de potencia. Entonces fase de menos 81.5. Listo. Entonces vamos a multiplicar el coseno de esto. El coseno de esto es coseno de 81.5. El coseno es simétrico, entonces es lo mismo coseno de 81.5 que menos 81.5. El coseno da 0.14, 14, 17, 8. Es bueno usar varias cifras significativas en este caso. Listo. A ver, hay que recordar que por convención se usan 4 cuando el número es menor a 1. Bueno, cuando el número sí está es menor o igual a 1. Menor o igual a 1. 4 cifras significativas. Yo uso 5 porque pues esto también está muy grande. Entonces, por ahora, dejémoslo así. Listo. Al multiplicar 33.6 voltiamperios por coseno de 81.5, esto nos da 4.966 vatios. Ahora esta sí se mide en vatios porque es la potencia promedio. Listo, ahora vamos a ver por qué a esto lo vamos a llamar entonces F, pérdidas en el hierro, porque recordemos, todos estos elementos están asociados al hierro. Listo, ahora vamos a hacer el ensayo de cortocircuito. Entonces vamos a subir acá. Estos son los resultados para el ensayo de cortocircuito. ¿Dónde están? Acá, ensayo de cortocircuito. Entonces vamos a partir de vamos a partir de este mismo circuito y lo vamos a convertir en un circuito. Bueno, podemos partir de este. Entonces mejor parémonos en este para no devolvernos más. Listo. Entonces, en el ensayo de cortocircuito, este elemento de acá vale 0. O sea, no es que haya un hueco, sino que es un cable. En el circuito abierto era un hueco. En el circuito cerrado, aquí voy a poner CC. Y aquí, o sea, en el cortocircuito, perdón, circuito abierto, circuito abierto era un corto, perdón, o sea, cortar parte del circuito, y esto es un cable. Entonces esto es un cortocircuito. Listo, vamos a reemplazar eso. Entonces lo que nos da es esto. Vamos a ponerlo así. Ahora sí es importante esta, la de dispersión en el primario, la resistencia en el primario, elementos asociados al hierro que ya no van a ser importantes y ya voy a explicar por qué. Esto es una resistencia, no quedó bien.
estos elementos, y aquí vamos a tener una corriente que nos dicen que vale 3.6 amperios. Listo, 3.6 amperios, y el voltaje en el generador es igual a, ¿dónde está? Voltaje en el primario, 8.4 voltios. Listo, aquí se puede meter un tris de lógica, y es que esto es medido y esto es medido. Entonces, en general, cuando nos den estos voltajes así sin mayor información, seguramente se están refiriendo a RMS. ¿Por qué? Porque fueron medidos, o sea, lo que mide el multímetro es valor RMS. Listo. Y aquí tenemos esta otra cosa, la resistencia, no, la reactancia de dispersión en el secundario, multiplicada por alfa porque la reflejamos, y la resistencia, ahora sí, la resistencia en el secundario multiplicado por alfa porque la reflejamos, por alfa cuadrado, no hay que olvidar el alfa cuadrado. Listo, y reemplazamos nuestra carga por un cable. Listo, aquí no estoy siendo muy cuidadoso con pintar la tierra porque por ahora no es importante. Listo, entonces, si el transformador funciona bien, esta corriente debe ser muy parecida a esta. Vamos a llamarla I'. Entonces, si el transformador realmente funciona bien, que es la idea, la corriente en este elemento va a ser pequeña. La diferencia entre la corriente en estos dos elementos va a ser pequeña. O sea que la corriente queda por acá. Vamos a llamarla IF. Va a ser muy pequeña. Entonces tenemos esta condición. Es mucho menor a I. Entonces I' es aproximadamente, vamos a hacerlo bien, es aproximadamente I. Listo. ¿Por qué? Porque pues la idea del transformador es que sirva para lo que se está haciendo, y la idea es que transfiera potencia por acá. Entonces esta corriente y esta corriente van a ser muy parecidas. Listo. ¿Qué más? Entonces, toda esta potencia, o mejor dicho, toda esta corriente tiene una diferencia de voltaje de 8.4 voltios. O sea, entre esto y esto es lo mismo que entre este y este. Esto, pues aquí no hay pérdida de voltaje. Entonces, si queremos calcular la potencia por acá, bueno, primero terminemos de simplificar este circuito. Entonces, este circuito, como ya decimos que por aquí la corriente es cero, o tiende a cero, podemos colocar esto como si fuera un circuito abierto. Entonces, aquí tenemos la dispersión en el primario, la resistencia en el primario, esto recuerde que es flujo saliendo del embobinado, que no entra al segundo embobinado, y esto es resistencia perdiéndose por el cable. Listo. Y aquí vamos a colocar esta otra alfa por la reactancia en el secundario de dispersión. Lo mismo, tiene el mismo significado que este, pero en la bobina secundaria. Y una resistencia en el secundario. Listo. Aquí iría Z, pero Z es igual a 0. Y esto es el B del generador. Entonces lo que hicimos fue simplificar nuestro circuito. Listo. Si no queda muy largo el video, también hago una explicación de cómo se hace este ensayo. Si no, se puede buscar fácilmente. Listo. Entonces nos dicen que esta corriente vale 3.8 amperios. 3.6 amperios. 3.6 amperios. Que el voltaje vale 8.4. 8.4
a ver, esto está en AC, pero esto es RMS. Listo. Entonces, ¿qué más? Bueno, podemos calcular la potencia en todo esto, o sea, la potencia que le entrega esta fuente a todo este circuito, que recuerden que esta es la simplificación del transformador real. Listo. Bueno, la simplificación cuando esto vale 0. Entonces tenemos esto. Bueno, nuevamente S es igual a al voltaje RMS, que en este caso no lo voy a volver a copiar, la ecuación 8.4 en serio es 8.24 BRMS. Sí, es 8.4. Por la corriente, que es... la corriente es 3.6 amperios. Y el resultado de esto es 30, creo. 30.24. Y el enunciado nos dice que está en, pues que tiene un desfase de 17, que la corriente tiene un desfase de 17.15. Ahora, grados. Ahora no lo expliqué, pero ¿cómo sabemos que esto es atraso o adelanto? Pues solo tenemos inductores. Entonces los inductores solo pueden provocar atraso, pues atraso de la corriente respecto al voltaje. Listo. El coseno de este ángulo, vamos a llamarlo teta, coseno de teta es igual a coseno de 17.15 es igual a 0.95, 0.555, bueno, varios 5, 3 5, 3 6, listo. Entonces, en realidad solo es necesario usarlo como hasta acá. Eso es lo que recomienda la Convención del Sistema Internacional. Listo. Es P. Entonces la potencia promedio, y vamos a llamarla en el cobre, porque si se fijan aquí ya solo hay elementos que representan al cobre. Es igual a el factor de potencia, bueno, FP, el factor de potencia por S, y es igual a, bueno, voy a colocar de una vez el resultado, 28.95, 895 vatios. Listo. A ver, entonces ya explicamos cómo es que se llega o por qué es de esta forma, o sea, porque el ensayo de cortocircuito nos habla de las pérdidas en el hierro, en el cobre, y porque el ensayo de circuito abierto nos habla de las pérdidas en el hierro. Ya sigue lo más fácil, que es simplemente reemplazar. Listo. Entonces tenemos que nuestras pérdidas en el hierro, si fuera un vector, nuestras pérdidas en el hierro fueron 4.966 vatios, 4.966 vatios, y nuestras pérdidas en el cobre fueron de 28.895 5 vatios. Listo. Y nos dicen que el primer punto nos dicen el factor de potencia es 1, o sea, toda la potencia es promedio, toda la potencia aparente es potencia promedio. Listo. Y que la carga es de 10.4 amperios.
que la corriente es de 10.4 amperios. Entonces, bueno, esto nos dice que es la corriente nominal. Entonces podemos calcular la potencia, o bueno, no necesitamos calcular la potencia porque ya nos la dan. Nos están diciendo que S es igual a 500 voltiamperios. Entonces no tiene fase, es solo potencia promedio, es igual a P. Entonces ya no la vamos a llamar voltiamperios sino vatios. Ahí. Listo. Entonces para el primer punto esta es nuestra potencia. Listo. Vamos a definir la eficiencia, eso es lo que nos piden, calcule la eficiencia. Aquí, calcule la eficiencia del transformador. Entonces, si bien 500 voltiamperios es lo nominal del transformador, depende del factor de potencia cuánto sea lo que consumamos. Y la eficiencia la vamos a definir como N igual a la potencia promedio gastada, listo, es esta, dividido el total de las potencias gastadas, potencia promedio más potencia perdida en el hierro más potencia perdida en el cobre. ¿Y por qué no usar aparentes en vez de promedio? Porque es que toda la potencia reactiva, la potencia aparente se puede definir como la suma compleja, la suma fasorial de la potencia promedio más la potencia reactiva, J por la potencia reactiva, que es Q. Entonces, si resulta que esta potencia reactiva se devuelve al transformador, se devuelve cada ciclo al transformador, entonces no está representando un gasto neto. Entonces, si el transformador nos entrega, o la fuente, si la fuente o el transformador nos entrega potencia, entonces la potencia activa va a devolverse. Listo, por eso no calculamos la eficiencia a partir de la potencia total, o pues total, sino de la realmente gastada. Y esto es potencia que se devuelve, o potencia que se está intercambiando, está yendo y viniendo constantemente. Listo. Bueno, por 100%, para que sea porcentaje. Listo, entonces en el 9.1 nos dicen que la eficiencia es que el factor de potencia es de 1, entonces es 500 vatios sobre 500 vatios más aquí los tengo, 4.966 vatios más 28.95 vatios por 100. Listo. Y eso es igual a, ¿dónde está? Acá, 93.66%. 93.66% es la eficiencia en el 9.1. La eficiencia en el 9.2. Entonces en el 9.2 nos dicen que FP es igual a 0.8. Sí, a 0.8 en atraso. Entonces 0.8. Listo. Estas partes todavía no cambian, pero esta sí.
qué? Porque ya no estamos consumiendo la misma cantidad de potencia, entonces tenemos que multiplicar 500 por 0.8. Recordar que potencia promedio es igual a potencia aparente por coseno de teta. Entonces en este caso pues es el factor de potencia, es 0.8, y abajo solo cambia el 500 más las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro. Las voy a volver a copiar por 100 es igual a la eficiencia, y esto da 92.19%, y ya